Ya estamos listos. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este miércoles 27 de octubre del 2021. Transmitimos desde la mitad del mundo. Quien les habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Petroenergía, recordándoles que estamos siendo retransmitidos a través de nuestro canal aliado prensa.es. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien ya nos acompaña, quien está con nosotros, y es el ingeniero Ítalo Cedeño, expresidente de la Sociedad de Ingenieros de Petróleos. Así que, Ítalo, bienvenido y muy buenos días. Buenos días, Susana. Un saludo cordial a ti y a tu distinguida audiencia. Muchísimas gracias. Y amigos, empezamos con los precios del petróleo a esta hora. El WTI está en 83,01 con tendencia a la baja, el Brent en 84,87 con tendencia a la baja y el gas natural en 6,054 con tendencia al alza. En lo que tiene que ver con los minerales, el oro está en 1,793,73 la onza, dólares, ¿verdad? Con tendencia a la baja. La plata en 24,31 dólares la onza, con tendencia a la baja. Y el cobre en 9,985,50 dólares la tonelada, también con tendencia a la baja. Bueno, Ítalo, el día de hoy vamos a conversar sobre lo que es la producción petrolera en el Ecuador, ¿verdad? Y sobre los decretos 230 y 231 que, bueno, están causando controversia, definitivamente. Por favor, empecemos. Bueno, Susana, te faltó cuando estabas leyendo los diferentes indicadores el precio de la gasolina en el nivel internacional, en el mercado internacional. Okay. Porque en este momento ese valor de la gasolina sin plomo es de 2,50 dólares por galón, muy cercano al precio que se ha fijado de 2,55 y 1,90 para el diésel. ¿Por qué te digo esto? Porque yo soy un partidario del mercado. Para mí, los subsidios, a no ser que sean focalizados, no funcionan. Por lo tanto, ambos decretos, el 230 y el 231, en mi opinión, son correctos. Sin embargo, son presiones políticas lo que hacen que se fijen los precios según un determinado valor. Yo no hubiera terminado con las bandas, lo hubiera comparado el precio de la gasolina en nuestro mercado nacional con el precio de la gasolina en el mercado internacional. Creo que el decreto anterior del presidente Lenín Moreno y del ministro René Ortiz falló en ese detalle. Cuando tú comparas, tienes que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Por lo tanto, nuestra banda y nuestra fórmula debió de ser comparable con la gasolina en el mercado internacional. La gasolina que la puede comprar cualquier comprador extranjero, cualquier comprador nacional, si quiere importar gasolina. ¿Y por qué te digo esto? Porque estamos referenciados, o estábamos antes de que nos salgamos del decreto del presidente Moreno, al WTI. El WTI es un petróleo crudo, no es una gasolina. La gasolina se obtiene del petróleo crudo, sigue su propio patrón de precio, se alinea, pero no es directamente relacionada porque hay márgenes de refinación. Los países, por ejemplo, si quieren subsidiar, venden la gasolina más barata que el precio del mercado internacional. Pueden venderla al precio del mercado internacional, segunda opción, y también pueden ponerle impuestos. Por eso es que tú ves que las gasolinas en ciertos países son mucho más caras que en el Ecuador, pero no es porque la gasolina en el mercado internacional sea más cara, sino porque le cargan impuestos. Entonces, un estado en Estados Unidos puede ponerle $1 de impuesto, entonces es $1 más cara, o en Europa a veces son 3, 4, 5 dólares de impuesto, pero eso no es el valor de la gasolina. Entonces, para mí, la fórmula debía estar referenciada a la gasolina, al precio de la gasolina en el mercado internacional, gasolina sin plomo, que en este momento es 2,50.
Perfecto, es importante esa aclaración para que todos conozcamos en qué se basaron también para hacer esta eh, paralización de los precios, ¿verdad? Pero entremos a, ¿qué te parece, Ítalo, si empezamos con lo que es producción primero? ¿Cómo va la producción del Ecuador? ¿Cómo va la producción de nuestro país? De lo que vemos y las tablas que las presentan la Agencia de Regulación y Control, ¿verdad? De Recursos Naturales no renovables, al 23 teníamos una producción de 474.234 barriles. Y pues la tendencia va variando. Con esto de que se pretendía buscar la duplicación de la producción en petróleo y llegar al 1.000.000 de barriles de petróleo a diciembre, yo creo que esto no va a ser posible. Bueno, no es exactamente 1.000.000 de barriles al mes de diciembre. Es una aspiración del presidente Lasso lograrlo hasta el final de su periodo, es decir, hasta el año 2024. Nosotros en la coalición petrolera ecuatoriana hemos considerado que sí se puede duplicar la producción del Ecuador desde un nivel de 500.000 barriles de petróleo por día aproximadamente a 1.000.000 de barriles de petróleo por día en 5 años. Y hemos presentado los proyectos para que ello sea posible. Este gobierno es más ambicioso, lo quiere hacer en 4 años, pero es al final del 2024. Es durante el periodo presidencial del presidente Lasso. Pero para eso gracias, sí, para eso hace falta una serie de condiciones. Desde luego, una cantidad de condiciones y una cantidad de esfuerzos que tienen que hacer todas las empresas que producen petróleo en el Ecuador, incluyendo la empresa nacional Petroecuador. Te corrijo un poco tu dato del 23 de octubre. El 24 de octubre ya estábamos en 485. Allá. 485.000 barriles de petróleo por día. O sea, estamos subiendo después de una declinación galopante de muchos años y con mínimos de 470.000 barriles de petróleo por día. Bueno, ya estamos recuperando, hemos, vamos a decir, cambiado la tendencia, lo que es difícil. Yo sí creo que vamos a llegar al fin del año con unos 40.000 barriles de petróleo adicionales a los que empezó el gobierno de Guillermo Lasso. Esto significa más o menos 526.000 barriles de petróleo por día al fin del año 2021. Para eso, pues como tú lo dices, condiciones y esfuerzos, inversión y tecnología. Claro, pero es fácil decirlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? El plan de acción del gobierno del presidente Guillermo Lasso, bueno, es muy claro y ha designado a las distintas instituciones, tanto al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables como al Ministerio del Ambiente para que trabajen en conjunto, ¿verdad? Y obviamente a todas las empresas públicas vinculadas al ministerio. Entonces, tendríamos una serie de condiciones. ¿Sabemos si eso ya se está cumpliendo? Porque habían tiempos y términos. Solamente se va a saber cuando termine el año 2021, porque el esfuerzo se hace, la inversión se hace, la tecnología se aplica, pero puede ser que los resultados no sean los que uno esperaba cuando hace la inversión. Y muchas veces, ¿verdad? Tú perforas un pozo y el resultado es negativo, es decir, no produces petróleo. Por eso es que hay un riesgo geológico. El riesgo económico se ha minimizado mucho porque tenemos altos precios del petróleo. Tú hablaste de $83 por barril, estuvo en 84 y en 85 los días anteriores, pero es un nivel muy alto que permite que las inversiones sean rentables. Cualquier inversión en petróleo, en exploración y producción de petróleo es muy rentable. No puedo decir lo mismo de refinación y aquí, como he escuchado varias veces decir que es el Estado el que recibe el subsidio del individuo, de la población. No, no es así. Lo que ocurre es que cuando alguien hace un cálculo y le da al petróleo el valor del costo de producción, entonces sucede que la gasolina es barata. Eso le ocurre en Venezuela, por ejemplo, la gasolina es regalada. La gasolina vale menos que los papeles que se entregan para pagar esa gasolina. Esto no es lo que tiene que hacerse. Lo que tiene que hacerse es que
el precio internacional del petróleo, esa materia prima, tiene que cargarse a la refinería. Si yo soy Petroecuador, exploración y producción tiene que hacerle un precio de transferencia a refinación para que refinación sea rentable. Y ese precio de transferencia es el precio del petróleo, el valor de cada barril. Y de allí, más el margen de refinación, eso es lo que cuesta, vamos a decir, un galón de diésel, un galón de gasolina. Se promediará con lo que importamos, pero hay un valor que definitivamente es mayor que el valor que nosotros le cobramos a la población. Así es, tenemos una tabla en donde están el análisis de precio del galón, ¿verdad? De algunos países. En Chile, el galón está en 4.55, en Uruguay en 6,095. En Ecuador, pues lo tenemos ya congelado a 2.55, en Bolivia a 2,048, en Colombia a 2,309, en Perú a 4,28, Argentina 3,67, México 4,12, Brasil 4,33, Nicaragua 4,43 y Cuba 4,54. Esos son los precios que al momento están a nivel internacional en cada uno de estos países, ¿verdad? Estás en lo correcto, Susana, pero como te expliqué hace un momento, los valores que el Estado le cobra a la población, a la gente, dependen si el Estado quiere subsidiarlos y cobra un valor menor que el del precio del mercado internacional. Si quiere cobrarlos al precio del mercado internacional y entonces simplemente es igual al valor del mercado internacional. O si quiere cargarle impuestos, es decir, cobrarle más que lo que le cuesta al Estado. Por eso es que hay países que el galón cuesta 4 o 5 dólares por galón. Y hay países que, como el nuestro, ¿verdad? El galón de gasolina cuesta 2.50. Estamos entre los valores de galón más bajos de la región, a pesar de que el país, Ecuador, por su dolarización es caro y nosotros tenemos un salario mínimo que es de los más altos de la región. Es decir, tenemos mayor valor del salario mínimo, mayor poder adquisitivo, y sin embargo nuestro galón de gasolina es más barato que el resto de la región, con excepciones. Así es, sí, estamos comparados en el salario mínimo con Chile y Uruguay, que ellos están un poquito más alto que nosotros. De ahí todos los países que había nombrado antes, Bolivia, Colombia, Perú, Argentina, México, Brasil, Nicaragua y Cuba, tienen unos salarios mínimos mucho más bajos, de 309 Bolivia y de ahí de 200 para abajo. Ajá, es correcto. Tenemos una interacción en este momento que creo que es muy propicia para este momento y comentártela. Y es de Maribel Chávez, que dice, también se debe ver la calidad del combustible. En el tema no solo de los impuestos, sino la calidad de combustibles que nosotros tenemos. Había la propuesta hace algunos años de llegar a la Euro 5, ¿verdad? Que era la meta que deberíamos tener a nivel internacional, pero no ha sucedido. Sí, yo creo que es muy pertinente la observación que hace la amiga, porque nuestro combustible, el que produce la refinería de Esmeraldas, es de baja calidad. Nos estamos intoxicando los que consumimos ese combustible, principalmente Esmeralda y la zona norte del país, acá en Quito. Estamos con una contaminación mayor que cualquier tea de gas que se queme en el oriente. La gente del oriente respira mucho mejor aire que nosotros. Acá nos estamos contaminando. La gente de Guayaquil, ¿verdad? Esa región que mayormente utiliza el combustible importado de buena calidad, tiene mejor aire, tiene menos contaminación. Y sí creo que era válida la observación de que tenemos que mejorar la calidad del combustible para ser comparables con el mercado internacional. Sí, definitivamente. ¿Qué hacer frente a esto? Mira, yo no soy partidario de construir nuevas refinerías porque los márgenes de refinación no son tan rentables, así como soy muy, pero muy partidario de exploración y producción de hidrocarburos porque los márgenes son muy altos. Si nos cuesta producir un barril de petróleo 10 dólares por barril, con todos los impuestos, con todas las tasas, con todas las contribuciones, unos 20 dólares por barril, después de impuestos, es decir, encima de eso pues hay impuestos, y ya te los mencioné. El precio de venta de 83
$84 hace que el margen de rentabilidad, el margen, la diferencia entre el precio de venta y el costo de producción sea muy alto. Es un negocio muy, pero muy rentable para el Estado. Por lo tanto, si yo tengo dinero disponible en la caja fiscal, pues lo invierto en exploración y producción de petróleo, no en refinación. Los márgenes de refinación son muy pequeños y son menores cuando el precio del petróleo es alto. Por lo tanto, yo no soy partidario de construir nuevas refinerías para tener mejor combustible. Sí soy partidario de modernizar las refinerías existentes, tanto Esmeralda, La Libertad como Shushufindi, para que tengan procesamientos de mejor tecnología y podamos tener un mejor combustible, una mejor calidad de combustible. Combustible Euro 5 como es la aspiración. Perfecto, en ese sentido sí se debería entonces pensar en la recomendación del gobierno anterior, del exministro Ortiz, ¿verdad? Para la concesión de la refinería de Esmeraldas y que ya había un grupo internacional interesado. Bueno, este gobierno debe continuar lo que en el anterior gobierno se hizo bien. Hay cosas que no se hicieron bien. Por ejemplo, te mencioné que la comparación de peras con peras debe ser que el decreto de las bandas debe compararnos con el combustible. Si es diésel con diésel, si es gasolina con gasolina, pero no gasolina con WTI. Una de las cosas que yo sí apoyo del gobierno anterior es el proceso de administración de nuestras refinerías, operación de nuestras refinerías, especialmente la refinería de Esmeralda. Eso es una bomba de tiempo. Se gastaron 2.500 millones de dólares disque para modernizarlas y esa refinería está peor que antes. Es una bomba de tiempo porque cualquier rato puede explotar. No hay seguridad industrial, no hay procesos limpios y nosotros tenemos que darle a un operador extranjero esta administración. Desde luego, en un ganar-ganar. El Estado tiene que ganar con respecto a las condiciones actuales. Así es, tenemos que trabajar siempre en la parte de buscar un buen negocio para el país, ¿verdad? Y por ende para sus ciudadanos. Entrando ya al tema de los decretos, Ítalo, hablemos del decreto 230, que a través del decreto 230 se reforma el reglamento de regulación de precios de derivados de petróleos en Ecuador. Explícanos un poquito. Mira, el 230 y el 231 están encadenados para que se pueda hacer una fijación de precios y se pueda eliminar las bandas. ¿Por qué fijar precios en el 230? Porque es prohibido, o sea, a no ser que haya excepciones, que estemos en un estado que la economía necesita reactivarse, entonces se puede poner precios fijos para los combustibles. De otra manera no hubiera sido posible. Y por eso es que se pudo, con esta modificación en el 230, fijar 2.55 para el precio de la gasolina extra Ecopaís y 1.90 para el valor del diésel, todo por galón. El 231 te eliminó el decreto de las bandas. Yo, sinceramente, este 231 lo hubiera indexado al valor de la gasolina en el mercado internacional y hubiéramos estado en valores a veces hasta menores que lo que actualmente estamos cobrando y a veces mayores, porque el mercado de la gasolina no es directamente proporcional al WTI. A veces el crudo sube como ha subido desde $20 a $84 y el combustible no se ha cuatriplicado en los países, vamos a decir, vecinos o en los países desarrollados. No se ha cuatriplicado. Tiene su propia lógica. A veces baja, pero el combustible sigue en el mismo valor. Entonces nosotros tenemos que alinearnos peras con peras y manzanas con manzanas. Tengo una inquietud en ese sentido. En el decreto 231, que se suspende la aplicación de bandas, dice al final del decreto, esta medida podrá ser revisada según la situación económica y de las finanzas públicas. Quiere decir que esto no queda completamente eliminado, sino que el gobierno la podrá retomar cuando lo considere necesario. Está en lo correcto. Esta industria es dinámica. No puede paralizarse y congelarse en función de condiciones que en este momento existen. Por ejemplo, ¿cuál es el espíritu de congelar el valor de los combustibles y eliminar
las bandas para seguir aumentando o disminuyendo ese valor. La economía. En este momento, la economía no da para que el precio del combustible siga aumentando per secula seculorum. Y es una consideración del gobierno hacerlo para reactivar la economía. Pero hay gente que se queja. Nunca en realidad demuestran con documentos de que este valor es muy alto. Imagínate, comparado con un galón de Coca-Cola es mucho más bajo el combustible. Comparado con un galón de cerveza es mucho más bajo el combustible. Y nadie se queja del valor de la cerveza o del valor de la Coca-Cola. Pero el combustible... no es comparable, pues. O sea, eso es algo alternativo y lo tomarás una vez a la semana, quizás una vez al mes. El combustible es algo que nos afecta diariamente a todos los ecuatorianos. Estoy de acuerdo en tu observación, pero lo que quiero decirte es que cuando se saca el valor final de la interacción entre el combustible y productos, por ejemplo, en el transporte, es una afectación mínima, pero alguien tiene que demostrar que si se aumentó el combustible, la inflación se disparó y que Exacto. todos nos cuesta más. Pues. Así es. Alguien tiene que demostrar con documentos, eso no ha ocurrido. Lo consumimos diariamente, es verdad. Lo consumimos los que tenemos vehículos particulares en mayor proporción a nuestro bolsillo. Pero también lo consume el pueblo en el transporte. ¿Cuánto les ha aumentado el transporte desde que se inició este proyecto de decretos con banda para aumentar el valor de los combustibles? Bueno, es una afectación mínima en el transporte. Los mismos transportistas han reconocido que este valor que se ha fijado no es un valor que les va a afectar mayormente en el transporte. Sí, entenderíamos que los más afectados, según lo habíamos revisado el año pasado, precisamente en este análisis del incremento según las bandas, era el transporte pesado. Y bueno, sí hay un incremento también para las personas que utilizan transporte público y en muchos sitios ya del país son de 10 centavos. Se incrementó de 25 a 35 centavos el transporte. Por otro lado, quisiera comentar contigo el tema de la reunión que se va a realizar de la OPEP+, este 4 de noviembre. A propósito de que ellos estaban esperando ya la resolución del G20, ¿verdad? Para la próxima semana e inmediatamente ellos tienen la reunión para ver si incrementan o no la producción petrolera, a pesar de que han dicho que no están interesados, pues ellos no tienen afectación en cuanto a que el precio del petróleo siga subiendo. Más sí lo tiene Estados Unidos. ¿Cómo ver ese panorama internacional? Bueno, el precio del petróleo es lo más incierto que existe. Lo único cierto con respecto al precio del petróleo es que es incierto. Y hay una cantidad de circunstancias que no las controla nadie, ni siquiera la OPEC, menos los países desarrollados, menos los países consumidores. Los países productores y exportadores, como los países de OPEC Plus más Rusia, ellos en la reunión anterior decidieron continuar con el incremento mensual de 400,000 barriles de petróleo por día hasta un máximo de 2 millones al final del año. Con esto, el suministro, la oferta, no cubre la demanda. La demanda post-COVID, la demanda ha reaccionado muy fuerte y no hay suficiente oferta. Por eso el petróleo ha continuado subiendo. Veamos qué pasa en la reunión próxima. No en los primeros días, porque en los primeros días cuando se toma una decisión, vamos a decir que la decisión sea aumentar 2 millones de barriles adicionales. El precio va a bajar, pero yo lo quiero ver después de un mes, 2 meses, cuando ya el mercado se estabiliza, porque ese es el verdadero efecto de la decisión de OPEP. Yo no considero que en este momento hay suficiente oferta. La demanda es muy fuerte. La demanda del gas ha aumentado y ya viene el invierno, un invierno que se pronostica muy fuerte. El gas está arrastrando al valor del petróleo. Por primera vez, el precio del gas es el que está arrastrando al valor del precio del petróleo. Veamos qué pasa en la reunión de OPEP. Soy optimista que si hay un aumento, será un aumento que ha sido estudiado para satisfacer la demanda mundial, no por presiones ni de Estados Unidos ni de los países consumidores.
Sí, definitivamente. Y como tú bien lo dices, como tú bien lo señalas, eso se ve a un mes, cuando se haga la compra, las compras a futuros también, vamos a ver. Y sí, la demanda sigue aumentando. El tema del gas que tú lo acabas de tomar es muy, muy importante y muy interesante. Vemos en Europa, por ejemplo, el problema que tiene en este momento con el gas por el Nord Stream de Rusia. ¿Cómo entender eso? Y Rusia todavía no ha tomado una definición sobre una venta mayor de la que ya tenía acordada o contratada. Mira, el gas es un combustible limpio. Además, es una materia prima muy importante para la petroquímica. El gas va a seguirse consumiendo a pesar de que los hidrocarburos líquidos, el petróleo, se consuman menos. El gas definitivamente es una de las soluciones para el cambio climático. Pero a veces hay exageraciones. Esta transferencia a tecnologías limpias, esta transición, no va a ocurrir de la noche a la mañana. Entonces hay ambientalistas extremos que creen que ya en este momento el sol, los vientos van a suplantar o van a reemplazar a los combustibles fósiles. Eso no es posible de la noche a la mañana. Ocurrirá en 30, 40 años, pero no en este momento, Quizás. porque en este momento, ¿verdad? Cuando se toman medidas extremas, por ejemplo, hay ambientalistas que fueron y quemaron plantas de generación eléctrica con carbón. Hay ambientalistas que no quieren combustibles fósiles y entonces, ¿cuál es el reemplazo? Porque no hay reemplazo con viento y con sol en este momento. Eso es una transición ordenada y además lenta. ¿Qué es lo que le pasó a Europa? Entonces, con estas medidas se quedaron sin pan ni pedazo. Y entonces viene un invierno muy fuerte. No tienen gas y no tienen combustibles o energías limpias para reemplazar. Y si no tienen, van a tener o frío o van a tener que pagar precios muy altos. Claro. Exacto, ese es el impacto de no entender cómo debe serse una transición. Y eso también me lleva al tema de la minería, o sea, todos los productos, todos los materiales minerales que van a ser utilizados en lo que serían las energías renovables, ¿no? Sí, y en realidad no soy un minero, pero debemos entender que todo lo que nos rodea tiene algún mineral y los componentes de los celulares, los componentes de los molinos de viento, los componentes de los paneles solares, vienen de minerales y estos minerales son extraídos de la tierra. No se puede dejar de hacer minería, si no, no vamos a tener tampoco energía limpia en el futuro. Correcto. Bueno, volviendo a nuestro país y al tema petrolero, ¿cómo vislumbras tú el cierre del 2021 y la proyección hacia el 2022? Bueno, te dije al principio, hay que hacer un esfuerzo por todos los operadores de producción petrolera. Aquí la gente tiene que entender que hay dos tipos de compañías de servicios y compañías operadoras. En el mundo, para que tengas una idea, compañías operadoras son, por ejemplo, ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron Texaco, la compañía Eni en Italia, la compañía Repsol en España, CNPC, Sinopec en el Asia, el grupo Total, el Aquitaine, grupo Royal Dutch Shell, el grupo British Petroleum. Compañías de servicios son Schlumberger, Halliburton, Weatherford, Baker Hughes, etc. Y nosotros en el Ecuador, si queremos tener éxito, tenemos que traer más compañías operadoras. Compañías de servicio complementan la operación, pero no son operadoras. Los que producen petróleo son las compañías operadoras, no nos confundamos. Tenemos que tener más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. El 2021 va a terminar razonablemente bien, no en toda la dimensión que quisiéramos, pero tenemos que proyectarnos con grandes inversiones, con mucha tecnología para poder sacar los recursos que tenemos en el subsuelo. No es un mérito nuestro que en el subsuelo tengamos 90.000 millones de barriles de petróleo y que apenas hayamos producido 12%, 6.500 millones de barriles. El mérito nuestro es extraer esos 90.000 millones de barriles.
tenemos que incrementar nuestro factor de recobro desde 12% a por lo menos 40-50% que se está produciendo en otras latitudes. Perfecto. Y para el 2022, ¿qué esperaríamos? Para eso, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para que las grandes petroleras crean nuevamente en la seguridad jurídica de nuestro país? Lo que tú hablabas, que se den las condiciones, no es de la noche a la mañana que se van a dar las condiciones. Tiene que por lo menos existir la buena intención de que se cambien una gran cantidad de cosas. Yo, por ejemplo, pienso que el reglamento de operaciones hidrocarburíferas es un instrumento para que haya atracción a la inversión extranjera. Tienen que venir las empresas más grandes del mundo. Para eso tenemos que interesarlas con los decretos, ley o con los tratados de protección recíproca de inversiones que fueron denunciados en el gobierno del presidente Correa. Tiene que haber esa seguridad jurídica porque el arbitraje internacional tiene que darse a través de estos tratados de protección recíproca de inversiones. Tiene que haber un contrato internacional, no el tipo de contrato que están ofreciendo en este momento de participación con una cantidad de bemoles que no les interesa a nadie. Debe haber un contrato de participación modelo internacional, como se aplica en todas partes del mundo. Y sobre todo, tiene que haber la voluntad de hacerlo, porque esto va a tener contradicciones. La contradicción en combustible ya es el primer indicio de lo que puede pasar en la contradicción cuando se quiera producir más petróleo. Por ahí leí que la CONAIE, ISA, han ido a la Corte Constitucional a pedir que el decreto 95 se elimine porque trata de duplicar la producción petrolera ecuatoriana. Dios mío, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? En el corto plazo, la única industria que puede generar réditos para el país es la industria petrolera, en el corto plazo. En el mediano plazo, la industria minera, y en el largo plazo, el turismo, la agricultura, etcétera, etcétera. Pero en el corto plazo es el petróleo. No, y es definitivo. O sea, querramos o no, somos un país petrolero, entonces hagámoslo bien. Y sí, procuremos que venga inversión extranjera para, obviamente, con las condiciones y regulaciones completas y correctas y con el cuidado medioambiental que de hecho lo señala, ¿verdad? La nueva propuesta del gobierno del presidente Lazo. Tenemos otros comentarios. Bueno, Hassan dice, saludos de Hassan Begdash. Querido Hassan, muchísimas gracias. Saludos para ti también. Y nos recuerda que el 24, 25 y 26 de noviembre de este año tendremos el mega evento presencial de la Oil and Power y Expo Minas. Así que los esperamos, amigos. Esto es en la ciudad de Quito, Ecuador. Tenemos también un comentario de... Dime. A propósito de ese comentario que hiciste de la Feria Oil and Power, son estos eventos los que impulsan que la inversión venga al país, porque tienes empresas de todas partes del mundo que vienen a exponer sus productos y su tecnología en Ecuador. Es ese evento de Hassan Beda el que va a motivar inversiones. Por eso nosotros hemos escogido como coalición petrolera el tema de duplicar la producción, las estrategias que tienen que darse para duplicar la producción petrolera ecuatoriana. Y allí vas a escuchar en todas las ramas que involucran a la industria petrolera, desde la reserva, exploración, la producción, su transporte, su refinación, para que esto sea posible. Y no solamente es decirles a las empresas, vengan, hay que ir a ellas, hay que ir a las casas matrices, a hablar con los CEO, que son los Chief Executive Officers, los presidentes de las empresas, porque son ellos los que deciden. Nosotros hacemos una presentación para que vengan los inversionistas, te mandan mandos medios que no toman decisiones y al final de cuentas la inversión no viene. Tú tienes que ir, el que quiere besar busca la boca. Totalmente de acuerdo. Así es, ese dicho muy sabio. José Luis Freire nos dice, para mejorar la eficiencia de Petroecuador en el desarrollo y eficiencia de las operaciones, ¿qué KPI y KOP usted recomendaría? Bueno, son estándares internacionales, pero estos KPI tienen que estar de acuerdo con la industria internacional. Debemos dejar de ser tímidos
con KPI muy flojos. Y estos KPI tienen que ver no solamente con exploración, producción de petróleo, sino también con el cuidado del ambiente, con el cuidado de la seguridad de los trabajadores. Todos estos estándares a nivel internacional tienen que ser aplicados por Petroecuador. Yo considero que si Petroecuador no tiene una casa matriz como todas las empresas lo tienen, por ejemplo, en su época Texaco trabajaba con Coral Gables, Occidental con Bakersfield, Conoco con Ponca City, y todas las empresas tienen sus casas matrices. Los chinos tienen sus casas matrices en Beijing o en Shanghai, Elfa Aquitaine y Total en Francia, British Petroleum en Inglaterra, el grupo Shell en Holanda. Nosotros no tenemos casa matriz, pero que nos exige KPI muy altos. Pero al no tenerlos, lo que yo recomiendo para Petroecuador es asociarse con grandes empresas. Estas grandes empresas están en el Fortune 500 y lo que tienen que hacer es simplemente abrir las páginas en lo que respecta a energía, a oil and gas, y seleccionar. Las 10 empresas más grandes del mundo se van a asociar con Petroecuador en diferentes proyectos. Ahí los KPI, los KPI van a subir para el Ecuador y van a mejorar nuestra industria. ¿Para eso Petroecuador debe convertirse en una sociedad anónima? Me encantaría que sea como Ecopetrol, que sea como Petrobras S.A. ¿Por qué? Porque se elimina el riesgo político de depender del gobierno de turno. Los gobiernos de turno pues tiran el agua a su molino, a sus partidarios, coidiarios, familias, agnados, cognados, y eso no es lo que una empresa S.A. hace. La empresa S.A. tiene su directorio, obedece a los accionistas y los accionistas les toman cuenta. Pero además de ser una S.A., como dije, asociarse con las principales empresas petroleras del mundo por proyectos. Excelente. A ver, Patricio Quintero también nos manda un comentario y dice, buenos días. El análisis de inversión en las actuales refinerías del país. ¿Dónde focalizar mencionada inversión y cuál sería la prioridad? La prioridad es Esmeraldas. La prioridad es Esmeraldas, primero porque es nuestra planta más grande, 100.000 barriles de petróleo por día en proceso, que puede transformarse en 200, 300.000 barriles de petróleo por día con nuevos procesos, con tecnología de punta. Luego Libertad, hay que hacer un análisis muy detenido sobre Libertad, porque Libertad es mucho más antigua y tiene procesos que son obsoletos, pero también tiene que modernizarse. Y después Shushufindi, que ha sido pensada para generar combustible para la zona de exploración-producción, la zona petrolera que es el Oriente Ecuatoriano. Correcto. Y tenemos un comentario finalmente de Alan Israel que dice, tiene que haber seguridad jurídica para que resulte más atractiva la inversión de empresas operadoras. 100% de acuerdo. La seguridad jurídica no es algo que se expone, literalmente es algo que se hace. Se demuestra con el día a día. ¿Quiénes son los principales exponentes de que haya o no haya seguridad jurídica? El gobierno y las empresas. El que va a atestiguar que hay seguridad jurídica son las empresas que ya están haciendo negocios en el Ecuador. Cuando una empresa nueva viene al país, le pregunta a las empresas existentes, a las empresas que ya están haciendo negocios, ¿cómo les va? ¿Cómo los tratan? ¿Les cambian las reglas del juego? No, sí, les permiten resolver las diferencias con arbitraje internacional, les permiten mediación, les permiten que ustedes opinen sobre nuevas regulaciones. Ese es el mejor testigo, la empresa que ya está en el país. Por lo que la seguridad jurídica no se proclama, se vive y la atestiguan los que estamos sufriendo las buenas o malas decisiones. Correcto. Lamentablemente, Ítalo, el tiempo ha concluido, mejor dicho, ha volado. Pero quisiera un mensaje final tuyo para todas las personas que nos miran y nos escuchan a través de Petroenergía. Bueno, el país necesita duplicar su producción petrolera. Es ahora o nunca. ¿Por qué? Porque en el futuro es posible que, aunque querramos producir el petróleo que Dios nos puso en el subsuelo, no lo podamos hacer porque la demanda no exista para este petróleo. El petróleo no se acabará por el lado de la oferta, se acabará por el lado de la demanda. Pero igual que en la pandemia nos unimos todos
para que se vacunen, para que se pueda reactivar la economía. No hubo gente que esté en contra de la vacunación, gente que se oponga al plan del gobierno de 9 millones en 100 días. Igualmente, en petróleo, debemos duplicar la producción petrolera. Tenemos que hacerlo, no es opcional. Tenemos que hacerlo ahora o nunca. Y por lo tanto debemos unirnos como nos unimos tras la pandemia para solucionar ese gran problema. Y tenemos que unirnos de que por favor no haya contreras, que la gente le apoye a la idea de duplicar la producción petrolera que tiene el gobierno y la coalición petrolera. Vamos en ese sentido, lo vamos a hacer a pesar de los contreras, pero es más difícil cuando hay gente que se opone. Así es. Y lo importante es trabajar en unidad por el país y para beneficio del país. Y como bien tú lo has señalado a través de toda esta entrevista, realmente los ingresos principales que recibe nuestro país es a través del petróleo. Así que debemos apoyarlo. Ítalo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A ti, muchas gracias y muchas gracias a tu audiencia por haber escuchado estas pocas explicaciones. No, agradecemos al ingeniero Ítalo Cedeño que nos acompañó el día de hoy en su programa Petroenergía. Amigos, también agradecerles a ustedes por toda la interacción que han tenido a través de nuestras redes sociales. Recordarles nuevamente que tenemos el mega evento energético 24, 25 y 26 de noviembre en la ciudad de Quito, Ecuador. Es un evento presencial a la que asistirán muchas empresas nacionales e internacionales de muchos países del mundo, así que están cordialmente invitados. Agradecerles su sintonía, recordarles que esta y todas nuestras entrevistas las pueden ver a través de www.petroenergia.info. Deseándoles un excelente miércoles, un abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana, que es feriado. Vamos a hacer nuestro programa especial en día viernes. Los esperamos. Gracias. Buen día, muchas gracias.